Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros auditores. Yo espero que sean cada vez más los que nos están escuchando en este programa En el Camino a la Constitución. Y tenemos un invitado muy especial en este día de hoy. Tenemos a Jonathan Payacheo. Jonathan nació aquí en San Juan de la Costa, vive en Osorno. Fue también candidato a convencional constituyente por los escaños reservados. Es un hombre de origen mapuche. Y tenemos mucho tema para conversar con Jonathan, porque precisamente la Constitución está llena de temas relacionados con los pueblos indígenas. Parte por la declaración, ¿no es cierto?, de reconocer que Chile es un país plurinacional e intercultural. Si ya está declarando desde un principio que Chile está compuesto por 12 naciones, una de las cuales es la chilena, y las otras 11 son los pueblos indígenas reconocidos. Pero además de eso, también hay diversos temas referidos a los pueblos indígenas. Están la autonomía territorial indígena, con autogobierno, con autodeterminación, que se pretende establecer como una forma de Estado, de acuerdo a la nueva Constitución, y que va a estar por sobre o independiente de las comunas y del gobierno regional. O sea, la ATI, Autonomía Territorial Indígena, va a ser un autogobierno en cierta zona geográfica que hoy día no está determinada. Y eso se asocia también al derecho que establece esta nueva Constitución a la restitución de tierras ancestrales, es decir, como reparación, restitución y reconocimiento de esas tierras. El sistema, cómo determinar cuál es la zona, cuáles son esas tierras, por ahí la intención era, a través de los artículos transitorios, que el presidente de la República designe por decreto una comisión donde estén representados los pueblos indígenas, y esta comisión también esté representado el gobierno de turno, decida en un periodo de 8 años cuáles serían esas tierras. Esa disposición transitoria no fue aprobada por 2/3, pero pasa a una segunda vuelta. Entonces quisiéramos conversar con Jonathan todos los temas, vamos a ver si tenemos tiempo, relacionados con todo lo que son los pueblos indígenas, y en especial aquí en la región de los lagos del pueblo huilliche, mapuche. ¿Cómo estás, Jonathan? Gusto de saludarte. Muy bien, don Harry, muchas gracias por la invitación y saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento en el programa, y espero que podamos retroalimentar y ver más o menos qué es lo que se escribió en esta nueva Constitución y analizar algunos puntos que son de suma importancia, sobre todo para esta zona donde hay una gran cantidad de pueblos originarios. Exactamente. Entonces, comencemos por el primero, digamos, plurinacionalidad. En Chile, esta propuesta de Constitución establece por primera vez que no hay solo una nación chilena en Chile, sino que establece que hay varias naciones, y esas son 11 naciones indígenas más la nación chilena. Y en mi opinión, con eso se produce una división de la chilenidad de la nación. Yo no sé qué opinas tú respecto a ese concepto de plurinacionalidad. Bueno, primero que todo, cuando comenzó el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, la gente en las calles, en las comunidades, no pidió plurinacionalidad. La gente pidió mejoras en salud, mejoras en salario, mejoras en pensión, educación. Y los pueblos originarios, por los cuales yo trabajo muy fuertemente, ellos piden progreso, mejores caminos, mejores oportunidades laborales, mejores atenciones en salud, como lo dije anteriormente. Y el concepto plurinacionalidad, nunca se habló de eso en las comunidades indígenas. Por lo demás, yo una vez conversé contigo hace mucho tiempo atrás, Jonathan, yo te decía, la nación mapuche, ¿existe una nación, ha existido alguna vez en la historia una nación mapuche? ¿Que haya una organización política como una forma de Estado de todos los mapuches en Chile, por ejemplo? Por supuesto que no, porque las familias y las comunidades indígenas estaban organizadas a través de clanes familiares.
Por lo tanto, el único, digamos, la autoridad principal era el jefe de familia, como podríamos decir actualmente, o el lonco, en donde en un reducto de tierra, por ejemplo, San Juan de la Costa, había muchas familias, muchos loncos, y no existía un concepto de una figura política única que pueda representar una nación o pueda representar un Estado, como bien lo quiere imponer esta nueva Constitución, que lo cual me parece un poco desastroso, porque la gente en las comunidades, en el campo, no pidió esto. La gente pide progreso, la gente pide mayores oportunidades. Estos son conceptos netamente que la clase política, que tanto nos ha perjudicado, nos quiere imponer nuevamente para poder aferrarse al poder. Yo tengo aquí en las manos el convenio número 169 de la OIT. Este convenio del 169 establece compromisos para los gobiernos que lo suscriben, y uno de los compromisos que aquí se establece es el derecho a la consulta. Cualquier tema que involucre a un pueblo indígena, que lo afecte o lo beneficie, tiene que ser necesariamente consultado. Y Chile suscribió esto, por lo tanto Chile está comprometido. A mí me parece que la consulta indígena no se ha llevado bien, no se ha hecho bien, no siempre se consulta adecuadamente, digo yo. No siempre se consulta en la forma que quisieran los pueblos indígenas. Si hay consulta tardíamente, las consultas son mal hechas. Y el otro tema que ha tenido la consulta indígena es que poco ha sido considerada en función de cuál es la respuesta que tienen los pueblos indígenas a estas consultas. Ha sido poco considerada. ¿Qué opinión tienes tú respecto al funcionamiento de este convenio 169 y a la consulta indígena? Bueno, el convenio, como bien dice usted, viene a incluir a los pueblos originarios en todo lo que tenga que ver en relación con el vivir o con lo que le involucre en el territorio. Por eso se realizan las consultas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema, digamos, el tema político está muy involucrado en lo que es las consultas. Podemos recordar hace unos años atrás la última consulta indígena acá en la zona, totalmente politizada. Habían grupos políticos de izquierda que no querían que se consulte solamente para perjudicar al gobierno. Entonces eso es lo que no debe pasar. Y es lo que está pasando. O sea, Jonathan, tú me estás diciendo que los pueblos indígenas también están muy politizados. Ciertos sectores que organizan, sí, están politizados y de mala manera, porque las personas, como dije al principio, quieren progreso, quieren mejorar su situación económica, quieren tener mejores trabajos, mejor salud, pero esta traba política que grupos minoritarios se imponen por sobre la mayoría, y eso es lo que hoy en día está ocurriendo. También quiero mencionar que cuando comenzó el proceso constituyente, los candidatos a los escaños reservados, todos se comprometieron a que las demandas iban a salir del territorio, que las mociones iban... ¿Y eso no ha ocurrido? Eso no ha ocurrido en lo absoluto. La gran queja de los pueblos, de las comunidades, es que los constituyentes, los pueblos originarios, no se han acercado a las comunidades a hacer las consultas como lo habían prometido en campaña. Y esa es la gran desilusión que hoy en día tienen las comunidades indígenas, porque finalmente escribieron la Constitución entre cuatro paredes, sin consultar a comunidades, sin consultar a autoridades ancestrales, simplemente a través de un sesgo ideológico, político, del cual no le hace bien a la gente. Mira, qué denuncia estás haciendo, Jonathan, y te lo agradezco, porque la verdad de las cosas es que esa impresión nos da a nosotros también cuando hicimos visitas a distintos pueblos indígenas. Yo estuve en Alto Biobío, estuve en muchos lugares conversando con indígenas, y el reclamo era el mismo, que no se sentían representados por los escaños reservados. Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, que a los pueblos indígenas hay que darle más visibilidad,
hay que darles alguna ventaja para que se incorporen con mayor facilidad al desarrollo. Chile ha tenido un desarrollo en los últimos 40 años y probablemente a la mayoría de los chilenos le ha alcanzado, le llegó ese desarrollo, pero a muchos pueblos indígenas y a muchos sectores no les llegó. Aquí hay un párrafo en el convenio 169 de la OIT que dice: las acciones del gobierno deben incluir medidas que aseguren a los miembros de los pueblos indígenas gozar de manera igualitaria de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a todas las personas. Esto es lo mínimo, o sea, los pueblos indígenas tienen que ser tratados de igual a igual. Pero lamentablemente lo que está ocurriendo con esta convención constitucional y con la propuesta ya de constitución es que se le está dando mucha preferencia, porque esta consulta indígena que hablábamos nosotros ahora se transformó, Jonathan, en un consentimiento. Es decir, cuando algún tema legal o administrativo o cualquier resolución del gobierno o del político de turno tiene que tener el consentimiento, es decir, si se sube o se baja un impuesto, si se hace o no se hace un camino, los pueblos indígenas tienen que decir sí o no. Y si no, y si la respuesta es negativa, no debería hacerse la propuesta que se está haciendo. Entonces el consentimiento, en mi opinión, estimado Jonathan, pasa a ser como que se le ha otorgado a los pueblos indígenas la facultad permanente de cogobernar con el gobierno y el político de turno. Y a mí me parece eso tremendamente exagerado y no bueno para el país, porque justamente eso está generando una separación. A algunos chilenos se les va a preguntar y tienen que expresar su consentimiento para hacer las cosas en Chile y a otros chilenos no. ¿Qué opinión tienes tú sobre ese acuerdo que está ya como norma permanente en la propuesta de nueva constitución? Aquí podemos ver una constante contradicción entre lo que dice el convenio 169, porque el convenio 169 establece la igualdad entre pueblos originarios y personas, por ejemplo, chilenas no pertenecientes a pueblo originario, pero lo que viene a hacer la nueva constitución, como bien dice usted, es poner por encima la toma de decisión respecto a lo que se quiere hacer. Y eso es un trato desigual. Por lo tanto, lo que prometía hacer la Casa de Todos simplemente viene a dividir y a poner en forma desigual la sociedad, el Estado, en el cual nosotros todos somos parte, chilenos, no chilenos, mapuche, no mapuche, perteneciente a los distintos pueblos, y eso es lo que finalmente a mí me hace tener una muy mala impresión de lo que se está realizando respecto a la toma de decisión, respecto al trato desigual ante la ley, porque también tenemos que considerar que hay un sistema de justicia distinto para distintos pueblos, para pueblos chilenos, para pueblos mapuche, huilliche, etcétera. Bueno, estamos conversando con Jonathan y es muy interesante conversar con él porque él tiene una mirada respecto a los pueblos originarios que es distinta a la que se ha expresado en la Convención Constitucional. Y él ha expresado algo, dice: los escaños reservados, aquellos que están representando a los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche, no están representando los intereses reales de la gente de aquí. Y yo te quería preguntar, ¿tú tienes relación con el convencional? ¿Has conversado o se ha acercado a tus comunidades respecto a los temas que se tratan en la convención? Bueno, tristemente ni siquiera lo he visto en una publicación de Facebook, así tan así, porque es así. No han ido al territorio de la provincia de Yanquihue, acá en la provincia de Osorno. La verdad yo no sé qué es lo que han hecho, entonces yo no he tenido contacto con él, tampoco he sabido que se ha reunido con comunidades neutrales, no políticas, autoridades ancestrales. Desconozco si ha tenido el consentimiento o, digamos, la dirección de ellos. No sé nada de los convencionales de acá. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera seguir con el tema, por supuesto, indígena, porque se estableció en la Constitución el concepto del buen vivir. Se estableció en la Constitución el concepto de soberanía alimentaria. Yo, conociendo lo que significa la soberanía alimentaria, no estoy de acuerdo con ello.
A lo mejor era muy bueno ese concepto para 100 años atrás, pero para mirando el presente y el futuro, yo creo que el concepto que debe aplicarse en una constitución es la seguridad alimentaria, que nos agrupe a todos los chilenos, que nos permita ser muy eficientes en la producción de alimentos para poder exportar alimentos también y llevar una oferta de nuestros productos al mundo, para que podamos importar aquellos alimentos que no somos capaces de producir en Chile, pero también lo que tenemos que importar mucho son insumos, y tenemos que importar tecnología y también ciencia. Y eso, cerrado en un concepto de soberanía alimentaria, a mí me parece que no lo incluye. Sí estoy de acuerdo con el concepto de buen vivir, pero un concepto de buen vivir que también está referido a historias ancestrales. Me gustaría que tú nos aclares estos dos conceptos, tanto la soberanía alimentaria como el buen vivir, que están establecidos en la propuesta de Constitución. Bueno, cuando comenzamos a hablar de soberanía, voy un poco a los años 90, cuando en el gobierno del señor Patricio Aylwin, a nosotros, los pueblos originarios, se nos impone el concepto comunitario, se nos impone una forma de vida del cual nosotros no nos sentimos representados, porque cabe señalar que los pueblos originarios no somos comunitarios, ¿ya? Y al no ser comunitarios no tenemos una estructura como el Estado hoy en día nos impone, y en virtud de eso la soberanía alimentaria, como bien dice, funcionaba quizás 200 años atrás, cuando el único objetivo no era estudiar, no era progresar, era simplemente sobrevivir. Y en base a eso considero que una medida tremendamente injusta e impuesta nuevamente, porque hoy en día la gente quiere progreso, la gente, las comunidades, la gente perteneciente a los pueblos originarios quiere mejoras, quiere educación, quiere que sus productos que tienen en su huerta, que tienen en su invernadero, puedan ser vendidos a buen precio, puedan ser exportados en algunos casos. Hay casos muy importantes, por ejemplo en la isla de Chiloé, asociaciones del ajo, que ellos exportan su materia prima, y finalmente la soberanía alimentaria viene a impedir la libertad del pueblo, de los pueblos originarios, mejor dicho, a poder realizarse económicamente. ¿Por qué? Sea, tú dices que la soberanía alimentaria estuvo bien en su tiempo, pero que en estos tiempos, las exigencias actuales de un mundo moderno, la soberanía alimentaria quedó como fuera, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo en lo que usted expone, porque finalmente en la antigüedad el concepto de vida era distinto. Nosotros como personas, tanto ustedes como nosotros, en realidad todos, la expectativa de vida eran mínimas. El concepto de trabajo también era mínimo, porque hoy en día con la tecnología, con el avance de la sociedad, los paradigmas han ido cambiando, y toda la gente, sin distinción de raza, quiere lo mejor y quiere progresar en lo que hoy estamos. Claro ejemplo es que hoy en día la gente indígena, todos tienen teléfono, tienen iPhone, están muy sujetos a la tecnología. Eso significa que estamos insertos en una sociedad que nos acomoda. Y que además tenemos que estar nuestra sociedad inserta al mundo, porque los iPhones no se producen en Chile, los televisores no se producen en Chile, y hay que importarlos, y para importarlos se hace necesario, por supuesto, exportar muchos productos. El buen vivir está bien, estuvo entonces un buen concepto, por supuesto, que permitió en sus tiempos adecuados, digamos, que existe una normalidad de vida del ser humano. El buen vivir, o el cume muñén, como se dice, claro, es un concepto muy lindo, muy sabio, ¿ya? Pero el cume muñén no solamente tiene que ver en cómo uno sobrevive, sino que también en las relaciones personales, en el entorno en que uno está. Si uno tiene conflicto constante con tu vecino, eso no es un buen vivir. Exactamente. Entonces es un concepto muy amplio que finalmente lo acotan
a varios puntos que si de igual forma son importantes, pero lo principal es el buen vivir con el entorno. El buen vivir con el entorno, el ser solidario con los vecinos, el estar conectado con la comunidad, el tener una relación, digamos, civilizada, el tener una vida pacífica, armoniosa. Ese es el buen vivir, y por supuesto que todos estamos de acuerdo con eso, digamos. Todos quisiéramos tener un buen vivir, pero hoy día la vida ha ido cambiando, la vida moderna es muy distinta. A mí me preocupa, Jonathan, esto de las autonomías territoriales indígenas que están establecidas, porque van a ser zonas geográficas que hoy día no están establecidas. Entonces, y además, la restitución de tierras, la reparación, supuestamente, por que se le han quitado las tierras a los pueblos indígenas, están consagrados en la Constitución como de interés general. Y cuando se consagra algo de interés general, le da la posibilidad, el argumento de la expropiación. Entonces, esto está generando mucha incertidumbre entre todos los propietarios, digamos, de casas, de terrenos en las ciudades, que alguna vez fueron ancestrales, digamos, y que una vez tal vez fueron indígenas, la propia ciudad de Osorno, o todas nuestras ciudades, y todos los campos probablemente, o gran parte de los campos. Entonces, yo pienso que a lo mejor si uno mira el distrito 25, nuestro distrito, o a la región de los lagos, yo pienso que a lo mejor la mitad de los lagos fue de tierras ancestrales. ¿Qué efecto puede tener qué impacto puede tener en la vida armoniosa de los chilenos en nuestra región? En la vida del buen vivir. Volvemos. Del buen vivir. Volvemos a lo mismo. Lamentablemente, cuando uno analiza esto y se va como más a fondo a lo que es el tema restitutivo de tierra, a lo mejor puede generar ciertos conflictos, digamos, entre los pueblos originarios y la sociedad, digamos, en general, pero aquí debemos comenzar desde la base del buen vivir y pensar y tener una mirada de futuro en cómo construimos juntos una mejor sociedad. Y en base a eso, claro, a lo mejor hay casos en donde se debe restituir terreno, pero se debe hacer al precio justo. Pero, bueno, usted lo sabe muy bien, que en caso de expropiación o de, digamos, de que el Estado pueda restituirle a los pueblos originarios, la Constitución no consagra el precio justo, sino que dice que lo que ellos estimen conveniente y de la forma que el Estado estime conveniente en cómo va a pagar. Entonces eso no es un buen vivir, porque dejamos una de las partes afectadas para beneficiar a otra. Exactamente, nosotros le estamos quitando derecho a unos para entregarle a otros. La verdad, las cosas que estamos entonces diferenciando a las personas, ya entramos en el tema del sistema de justicia, porque la verdad las cosas que también se han declarado en la Constitución, sistemas de justicia distintos, digamos, y eso va a generar una aplicación desigual de la ley. Es decir, no todos vamos a ser iguales ante la ley, porque para algunos van a haber una ley, para otros otra ley, los castigos de un determinado delito o las penas de un determinado delito van a ser estos y para otros van a ser otros. Todo eso a mí me dice que estamos trabajando en una constitución separatista. Nos estamos separando, estamos generando un sistema de justicia distinto. Estamos dándole derechos a uno y a los otros se los estamos quitando. Estamos generando incertidumbre jurídica. Entonces, cuando se trata del buen vivir, para seguir con el concepto tuyo, Jonathan, el buen vivir es armonía también. Y también una armonía con la naturaleza que también yo la acepto plenamente. Yo no estoy de acuerdo en entregarle derechos a la naturaleza, porque un sujeto de derecho no puede ser la naturaleza de acuerdo al conocimiento actual. Tienen que ser personas los que tienen los derechos. ¿Dónde choca el derecho humano con el derecho a la naturaleza? Estamos hablando del siglo XXI, ¿no es cierto? No estamos hablando del siglo XVI, XVII. Entonces, ¿qué piensas tú respecto a este tema de los derechos a la naturaleza que también están consagrados en la propuesta de nueva Constitución? Para mí ese es otro concepto impuesto hacia los pueblos originarios, porque nosotros somos señores de la naturaleza. Nosotros estamos en esta tierra, en esta vida, para ocupar lo que Chao Dios nos entregó para poder vivir, ¿ya?
O sea, que si la naturaleza tiene mayores beneficios, yo como cultura, como forma de vida, no voy a poder matar un cordero y comérmelo, como se hace habitualmente en el campo. No voy a poder botar un árbol y hacer leña. No voy a poder hacer leña para calentar a mi familia, para que se calefaccione mi familia. No voy a poder romper la tierra para sembrar. Entonces finalmente este concepto viene nuevamente a interferir nuestra verdadera forma de vida, nuestro verdadero buen vivir, porque es así como nosotros hemos sobrevivido, como la sociedad ha sobrevivido por miles de años y ha sido de esta forma. Y finalmente esta nueva constitución viene a perjudicar nuestra forma de vida, porque, vuelvo a insistir, la gente en el campo, en las comunidades, claro, tiene un respeto por lo que da la tierra, pero nosotros somos señores de la tierra porque de eso vivimos. Vivimos de la agricultura, de los invernaderos, de la siembra, nos calefaccionamos con leña, comemos animales que hay que sacrificarlos, y así sucesivamente. Es la forma de vida. A lo mejor en la ciudad es distinto, pero es lo mismo, porque finalmente cuando usted va al supermercado, compra carne, ya está envasado, pero eso tuvo un proceso previamente. Lo mismo que en las frutas y verduras. Así es, Jonathan, ha sido una conversación muy interesante contigo, Jonathan Payacheo, con nosotros en el programa del día de hoy. Esperamos tenerte en futuros programas también, conversar más sobre el contenido de la nueva Constitución y la sabiduría de los pueblos indígenas, que nosotros lo reconocemos mucho, pero que hay que poner más visible la vida de los pueblos indígenas y también impulsarles más el desarrollo. Estoy plenamente de acuerdo en eso. Pero lamentablemente la Constitución, y lo comparte también Jonathan, está generando, digamos, enclaves divisorios que podrían ser peligrosos para la convivencia de los chilenos. Nos despedimos de este programa, Jonathan, porque ya llegó el tiempo. Así es. Así es que te ofrezco la palabra. Muchas gracias. Y bueno, más que nada llamar a las personas a reflexionar, porque quizás una constitución que garantiza derechos sociales, derechos que en la práctica a lo mejor no se van a cumplir, que interrumpen nuestra forma de vida como pueblos originarios, que eso no se dice, pero nosotros por algo están estos espacios para poder explicarle a la gente y poder decirle lo malo que es esta nueva constitución. Muchas gracias, Jonathan. Hasta pronto. Chao, chao.